Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy con este vídeo vamos a introducir la teoría sobre MySQL internals, optimización de consultas, por qué nuestras queries van lentas e interpretación de planes de ejecución, ¿vale? Pero antes de eso, me gustaría enseñaros dónde voy a grabar hoy, ya que me han dejado unos amigos un estudio de grabación y nada, quería que le echarais un vistacillo porque la verdad es que está bastante chulo. ¿Qué os parece? Vamos a ver, esperemos que hoy nos quede el audio perfecto y que no se nos meta ningún ruido de fuera, ni que tengamos ningún problema de zumbido, ni ruido inesperado. Así que nada, dicho esto, vamos al lío. Vamos a empezar con la teoría, voy a compartiros mi pantalla. Bueno, antes de empezar os voy a explicar un poco cómo he estructurado esta lección eminentemente teórica, ¿vale? Y las herramientas que vamos a utilizar. Os recomiendo que tengáis a mano estas herramientas en vuestro equipo para que podáis hacer vuestras pruebas y el día de la tutoría podamos realizar pruebas compartiendo las pantallas, etcétera, etcétera. Bueno, primero la estructura. Lo primero que vamos a hacer es presentar las diferentes herramientas que vamos a necesitar. Para esta formación vamos a usar una base de datos de ejemplo. Yo en este caso he usado la base de datos Aquila, que la tengo instalada, pero sobre todo usaremos la siguiente tabla, la siguiente base de datos, TestDB de Data Charmer. Os dejaré el enlace adjunto a este vídeo para que lo podáis descargar, ¿vale? Básicamente consiste de un conjunto relativamente grande de datos correspondiente a empleados, departamentos, jefe de departamento y salarios de estos empleados, ¿vale? Las tablas gordas son las de salarios. Esta base de datos de entrada no trae creado ningún índice, tan solo tiene creado los índices primarios. No hay índice para claves foráneas ni nada. Así que yo probablemente lo que haga será tener dos copias del esquema, una sin índices y otra en la que yo iré añadiendo los índices, para que podáis ir viendo la repercusión que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Así que os recomendaría que os descargarais de este repositorio este ejemplo de base de datos y lo instaléis, pues aquí tenéis los pasos, bastante sencillo, ¿vale? Aparte de esto vamos a necesitar un ejecutor de queries SQL, o sea, un cliente de MySQL. Yo voy a utilizar dos básicamente, la línea de comandos, que ya sabéis que me encanta, y por otro lado también tengo aquí instalado MySQL Workbench de MySQL, que nos va a permitir de una manera un poquito más visual que la línea de comandos, pues consultar tablas, consultar índices, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos ya la base de datos Employees y aquí a la izquierda podemos ver pues todas las tablas que tiene definida, ¿vale? Aquí vemos sus índices, primario, en fin, ya el que prefiráis. Yo iré saltando de uno a otro pues según nos venga mejor, ¿vale? Bueno, una vez que tengáis instalado todo el entorno de pruebas, podemos empezar a trabajar en el contenido de esta sesión. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir los distintos tipos de índice que tiene MySQL, así como los distintos tipos de motor de almacenamiento. A continuación, estudiaremos cómo es el plan de ejecución de MySQL, qué es lo que pasa desde que escribimos una query hasta que se nos devuelven los datos para que entendamos un poco mejor todo el proceso y estamos en mejor posición de optimizarlo y tomar acciones sobre la query. Una vez que comprendamos cómo funciona el plan de ejecución, así como los distintos tipos de índice que hay, podemos pasar a detectar las queries lentas. Para ello os voy a presentar el uso de una herramienta que ya conoceréis, se llama Percona Toolkit, y la herramienta que vamos a usar es PT Query Digest, que lo que hace es procesar un log de queries lentas y devolverte una tabla resumen con el top de estas consultas, ¿vale? Esto lo podemos usar sobre el log de queries lentas o podemos usar TCP-DUM para hacer esa captura, luego lo veremos. Una vez que sepamos qué queries tenemos que van lentas, lo que vamos a intentar es comprender por qué va lenta esa query. Para ello vamos a profundizar en el uso de explain y nos vamos a familiarizar un poco con los índices. Tenemos que conocer qué índices tenemos disponibles para poder utilizarlos luego en la... Por último, lo que vamos a hacer es distintos trucos y técnicas de optimización de consultas. Lo vamos a dividir esto en dos partes. Están los trucos que vamos a ejecutar sobre la query en sí, sin cambiar la estructura de la base de datos, y luego por otro lado
optimizaciones estructurales, ¿vale? Que entrará en juego pues la desnormalización de las tablas, eliminar índices redundantes, particionar las tablas, usar tablas de caché, tablas de resumen, incluso meter por delante un sistema de almacenamiento estilo Solar o Elasticsearch, ¿ok? Así que nada, dicho esto, yo creo que ya podemos empezar. El objetivo de esta clase es que comprendáis cómo funciona MySQL por dentro a la hora de elegir un plan de ejecución u otro. Todo el contenido de esta formación se basa en los siguientes elementos. Por un lado hay un libro magnífico que se llama MySQL Avanzado. Está ya en quinta edición, si no recuerdo mal, pero bueno, yo en el que me he basado en este caso es MySQL Avanzado segunda edición, que se centra sobre todo en MySQL 5.1, que es el que vosotros utilizáis ahora mismo. Por otro lado, también me ha sido de muchísima utilidad las magníficas presentaciones de Jaime Crespo, luego os pasaré el enlace también para que las tengáis a mano. Y por otro lado, pues también el omnipresente Stack Overflow, Wikipedia, la documentación oficial de MySQL, Stack Exchange y todo este tipo de fuentes. Y por supuesto, también aquí he aportado un poco mi experiencia durante más de 10 años trabajando con bases de datos MySQL en distintos tipos de entornos, casi siempre en entornos de alto tráfico. Esto es bastante importante porque con el paso de los años trabajando con cualquier tecnología se desarrolla un tipo de intuición, por llamarlo de alguna manera, que te hace ver dónde puede haber un problema sin llegar a comprender muy bien qué es lo que está pasando por abajo. Así que nada, vamos a intentar aquí utilizar como hilo conductor el funcionamiento interno de MySQL para casar esa intuición desarrollada con la teoría verídica que hay detrás de todo esto. Y bueno, lo primero, vamos a empezar con los motores de almacenamiento, los distintos motores de almacenamiento que tiene MySQL. Me voy a centrar básicamente en tres: MyISAM, InnoDB y Memory. Hay muchos más, la verdad es que a fecha de hoy MySQL puede soportar nativamente 10, 12 motores de almacenamiento diferentes, pero nosotros nos vamos a centrar en esos tres. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos? Todos sirven para almacenar datos relacionales. La diferencia principal es el manejo que se hace de ellos. Por ejemplo, MyISAM tiene bloqueo a nivel de tabla. ¿Esto qué significa? Que cada vez que hagamos un insert en una tabla MyISAM quedará totalmente inutilizada para cualquier otro tipo de operación. Esto está bien en datos poco cambiantes y estaba bien también en versiones anteriores de MySQL. A partir de la 5.0 el uso de InnoDB le ha ganado la batalla a MyISAM en gran medida. Además, añadiendo que InnoDB tiene bloqueo a nivel de fila, pues lo hace un candidato perfecto para la mayoría de proyectos. Respecto al motor Memory, pues lo mejor que puedo decir es que es como el correspondiente a una tabla MySQL, pero directamente en memoria. Respecto a MyISAM, en las versiones 5.0 era el motor de almacenamiento por defecto. De ahí en adelante ya han pasado y no debe. MyISAM proporciona un buen compromiso entre rendimiento y opciones útiles, como las funciones de indexado de texto completo. Esto pasa hasta MySQL 5.6, si no recuerdo mal. El MySQL 5.6 ya se incluye soporte para búsquedas de texto completo en InnoDB, perdón. Luego veremos esto cómo funciona. Como contrapartida, MyISAM no admite transacciones ni bloqueos a nivel de fila, como decía antes. Los bloqueos son a nivel de tabla. Y el tema de las transacciones es importante. Además, MyISAM no es ACID, ¿vale? No cumple la atomicidad de operaciones. Las foreign keys prácticamente son de pega, no existen. Las foreign keys en MyISAM no existen. Lo que existen son índices que vamos a utilizar para realizar los distintos tipos de consultas de join y tal más rápido, pero no es una foreign key como tal. No vamos a tener constraints contra estos índices que nos impidan añadir un tipo de relación que no exista, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tenemos que hablar de cómo MyISAM almacena los datos, pues normalmente MyISAM guarda cada tabla en dos archivos, un archivo de datos y un archivo de índice. Esto lo podemos ver si exploramos el directorio de MySQL.
Los archivos de índice tienen extensión .myi y los archivos de datos tienen extensión .myd, ¿vale? El formato de Maisa es completamente neutral para la plataforma, lo que significa que podemos copiar los archivos de datos índice desde un servidor basado en Intel a un PowerPC o lo que sea, sin mayor problema, ¿vale? Os voy a enumerar ahora algunas de las características más particulares de MySAN, ¿vale? Al ser uno de los motores de almacenamiento más antiguos incluidos en MySQL, MySAN tiene muchísimas opciones que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Por ejemplo, como decía antes, aquí no me voy a extender ya mucho más, MySAN bloquea tablas completas, no filas, lo que significa que al realizar actualizaciones o escrituras de datos dejaremos la tabla totalmente inutilizada mientras que se realiza este cambio, ¿vale? Además, MySAN soporta reparación automática. Esto significa que admita comprobación y reparación de tablas al vuelo. También, por supuesto, podemos realizar la reparación manual, ¿vale? Con operaciones como repair table o check table. También podemos usar la herramienta de línea de comandos MySAN check para comprobar y reparar las tablas, pero bueno, no nos extenderemos porque, ya os digo, nos interesa mucho más InnoDB. Además, en las opciones de índice, MySAN, hasta las versiones 5.5, MySAN era el único motor de almacenamiento que soportaba búsquedas de full text, de índice de texto completo. A partir de 5.6 ya este problema no lo tenemos. Y nada, no en vano, MySAN ha sido, como decía, el motor de almacenamiento por defecto de MySQL durante muchísimos años. Pero a fecha de hoy ha sido reemplazado por Inno, por numerosas características. Vamos a pasar a enumerarlas, ¿vale? El motor InnoDB de MySQL fue diseñado directamente para el procesamiento de transacciones y es totalmente compatible con ACID. Incluso antes de pasar a ser el motor de almacenamiento por defecto de MySQL, InnoDB ya era uno de los motores transaccionales más famosos, ¿vale? Debido a su rendimiento y recuperación de fallas automáticas, así como decía, por soportar transacciones y por ser ACID totalmente, soportar claves foráneas y constraints, etcétera, etcétera. Respecto a cómo guarda InnoDB los datos en disco, lo que hace es utilizar una serie de ficheros que InnoDB llama espacio de tablas. Esto se puede configurar que haya uno global o que haya uno por cada base de datos. Yo os recomendaría este último, ¿vale? Por temas de luego recuperación de desastres y tal. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de este tipo que corresponden más a la administración de sistemas que a la gestión y el uso, ¿vale? Muy importante saber que las tablas de InnoDB se integran en un índice agrupado. Más adelante profundizaremos en ello. Significa que todos los índices incluyen una referencia a su clave primaria. Esto tiene sus implicaciones como que si la clave primaria es demasiado grande, el índice puede crecer descontroladamente. Pero bueno. InnoDB fue diseñado cuando la mayoría de servidores tenían discos lentos, una sola CPU, memoria limitada, etcétera, etcétera. Lo cual lo hacía un candidato un poco pesado. Hoy en día, con la cantidad de hardware que hay, la verdad es que yo diría que merece mucho la pena. Si empezáis un proyecto de cero, barajaros usar InnoDB directamente, porque son muchos más las ventajas que aporta que los inconvenientes. Aunque ni siquiera usen las transacciones en realidad ni las constraints estrictas en las foreign keys, ya solo el bloqueo a nivel de fila os va a traer cuenta. Y bueno, por último decir, pues eso, que a partir de la versión 5.4, creo recordar, MySQL optó por InnoDB como su motor de almacenamiento predeterminado y a partir de ahí MySAN ha pasado un poco a segundo plano, ¿vale? Por último, pues quería hablar del motor Memory, que básicamente es un motor con tablas que se almacenan en memoria. ¿Qué es lo más importante de este motor? Pues que todas las tablas están basadas en memoria y que no es persistente. Una tabla memory, si reiniciamos el servidor, perderemos todos los datos que tiene, ¿vale? Esto es muy útil para realizar, pues a lo mejor tablas temporales o alguna tabla que almacene datos de contadores, etcétera, etcétera. Pero para llevar todas las transacciones de un portal, la verdad es que no es muy buena idea. Yo he utilizado con éxito tablas memory hace ya bastantes años, creo que fue en Act2Down, para almacenar los datos de sesión de los usuarios. El problema de esto es que los datos de sesión son frecuentemente accedidos y estábamos machacando la base de datos. Iba muy rápido contra la tabla memory, pero estábamos machacándola. Además, al ser datos de sesión, si reiniciábamos el servidor y los perdíamos, lo peor que podía pasar es que se perdiera el estado de login de los usuarios, que era perfectamente asumible en ese momento. Más adelante optamos por cambiar el manejo de sesiones de Act2Down a Memcache, con lo cual conseguimos algo de persistencia
y evitamos machacar la base de datos, ¿vale? Bueno, aparte de esto, como os decía, hay muchos más motores. El motor CSV, que guarda datos separados por comas, el motor Federated, que no guarda los datos localmente, sino que lo que hace es que cada tabla Federated hace referencia a una tabla en un servidor MySQL. En versiones actuales creo que Federated está ya deprecado. Bueno, y tenemos Black Hole, NDB Cluster, motor Falcon, SolidDB, en fin, como os decía, hay un montón. Ahora que ya hemos visto un poco por encima cuáles son los distintos tipos de motores de almacenamiento que tenemos y sus pros y sus contras, vamos a echarle un ojo a los distintos tipos de índices que tiene MySQL. El tipo de índice más importante con el que vamos a trabajar en MySQL es el índice B-tree, ¿vale? ¿Qué es un índice B-tree? Pues básicamente es un índice con estructura de árbol balanceado. La idea general de un árbol B o un B-tree, un árbol balanceado, es que todos los valores se guardan en orden y cada página de hoja está a la misma distancia de la raíz. Aquí podéis ver una figura abstracta de representación de un índice B. Un índice de tipo B-tree agiliza mucho el acceso a los datos, ya que el motor de almacenamiento no tiene que escanear toda la tabla para buscar los datos deseados. En general empieza en el nodo raíz y va bajando a partir de ahí buscando los nodos hoja que corresponden. Por ejemplo, supongamos que tenemos un índice B-tree para nombre de empleado en nuestra tabla de ejemplo. En la hoja lo que vamos a tener es ordenado de la A a la Z los distintos empleados. Y en el nodo raíz pues tendremos un nodo de acceso. Como el árbol es balanceado, pues el nodo raíz normalmente va a ser diferente. No tiene por qué ser la letra en medio del abecedario, ¿vale? Pero bueno, para ese caso nos da igual. Supongamos que queremos buscar todos los nombres que empiecen por A. En ese caso, ¿qué hacemos? Consultar el nodo raíz, que podemos suponer que es una L, y como A es menor que L, ya sabe que a partir del nodo raíz tiene que irse a la parte izquierda de este árbol. Una vez que va a la parte izquierda, vuelve a consultar en otro nodo que puede contener la letra G, y al comparar A con G sabemos que nos tenemos que volver a ir a la izquierda. Al final, lo que se persigue con esto es que el motor de almacenamiento determine que el valor deseado existe o no existe, y si no existe, pues nada, devolverá que no existe, y si existe, llega a su correspondiente nodo hoja. Como los árboles balanceados guardan los nodos hojas en orden, estos árboles son muy útiles para buscar rangos de datos. Por ejemplo, vamos a buscar los nombres que empiezan por la AB hasta la AZ. En este caso, lo que hará será buscar el primer nodo que empieza por AB y irá seleccionando en orden todos los nodos hojas después de este hasta que lleguemos al AZ. Ahora aquí hay una particularidad muy interesante, y es que la propia estructura del árbol B hace que solo podamos utilizar el árbol si estamos accediendo datos de izquierda a derecha, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en un árbol B-tree perfectamente podemos buscar todos los nombres que empiecen por A y que tengan cualquier otro carácter de ahí en adelante. Pero muy difícilmente, de hecho no lo vamos a poder usar, podremos buscar los nombres que empiecen por cualquier carácter y luego ya tengan detrás pues una A, una B o lo que queramos a partir de ahí. ¿Eso por qué? Pues porque vamos a llegar con un wildcard al nodo raíz, y al momento que le estamos preguntando al nodo raíz que queremos encontrar lo que sea con una serie de letras delante, no va a saber decidir qué camino tiene que tomar. Mientras que si seleccionamos que empiecen por la a partir del nodo raíz podemos empezar a navegar. Este concepto es de los más importantes que tenéis que llevar al día con MySQL, ya que va a condicionar totalmente la manera que tengáis de escribir consultas y de realizar, incluso de realizar índices, porque los índices B-tree no son tan sencillos como yo os lo he presentado. De A, Antonio, pues la A para la izquierda y la L va para la derecha del árbol. Esta estructura de B-tree se utiliza en todos los índices. Por ejemplo, si hacemos un índice que contenga 4 campos, nombre, apellido y departamento del usuario, este tipo de índice también se va a ordenar en un árbol B-tree como con un índice compuesto. En este caso también prima el concepto del índice más a la izquierda, o leftmost index, que podréis ver en documentación en inglés por ahí. Si definimos un índice para nombre, departamento y apellido, ese índice se podrá utilizar en distintas versiones de las consultas, pero siempre y cuando utilicen en ese orden los distintos campos. Si nosotros en vez de utilizar nombre, departamento y apellido en la consulta utilizamos nombre, apellido y departamento, vamos a invalidar la utilización de ese índice compuesto.
porque estamos saltándonos el orden del árbol B-tree. InnoDB tiene una implementación ligeramente particular sobre lo que es en teoría un índice B-tree. Lo que hace de diferente sobre un índice B-tree es que utiliza índices agrupados. Significa que en cada nodo vamos a incluir una referencia a la clave primaria. Entonces, ¿cuándo nos va a funcionar muy bien un índice B-tree? Pues como decía, en el caso de coincidencia exacta va a ser bastante rápido. Va a recorrer el árbol de nodos B-tree hasta llegar al nodo hoja que da la coincidencia exacta. Como decía, esto mismo se da en caso de índices compuestos, ¿vale? El almacenamiento es ligeramente distinto, pero si queremos hacer una coincidencia exacta de un índice compuesto, lo podemos hacer directamente usando el índice B-tree siempre y cuando la manera de consultar los campos esté acorde con el orden de los campos en el índice. También nos va a venir muy bien cuando tengamos que realizar coincidencia en el prefijo izquierdo de la clave. Como decía antes, todos los nombres que empiecen por LM hasta la MA. Pues buscará el nodo LM y irá seleccionando en orden hasta la MA. Al estar en orden, los nodos hoja, pues esto es bastante sencillo. También cuando coincida con el prefijo izquierdo de la clave o con la clave completa en orden. Nos es muy útil para seleccionar rangos. Y en el caso de que utilicemos claves compuestas, pues nos puede venir muy bien, nos podemos beneficiar del uso de índices B-tree en el caso de que tengamos una coincidencia exacta en una parte de la clave y un rango en la otra, siempre en orden, acordaos. Luego veremos ejemplos. También este índice B-tree nos resulta muy útil cuando realizamos consultas con índices de cobertura. Después profundizaremos en este tipo de índice. Básicamente un índice de cobertura es un índice que contiene todos los campos que vamos a consultar de la tabla, aunque no necesariamente vayamos a filtrar por ellos. Pero nos puede interesar, pues, por ejemplo, traernos el estado de un pedido, de un producto, o si vamos a consultar de un empleado, como decía antes, empleado, quiero saber su nombre, su departamento, su apellido y por último la fecha de nacimiento. Pero la fecha no vamos a filtrar para nada, pues la fecha la podemos añadir al índice y lo que conseguiremos es que toda la query se traiga los datos consultando tan solo el contenido del índice B-tree que normalmente lo vamos a tener en memoria. También podemos usar el árbol B-tree en orders bys. En la otra cara de la moneda, el índice B-tree no nos va a funcionar por su propia estructura, por cómo está definido en los siguientes casos. Cuando hagamos una búsqueda que no empiece por la parte más izquierda, ya sea de un campo o de un conjunto de claves. Además, en el índice B-tree no nos podemos saltar columnas del índice. Si tenemos un índice con 4 campos y nosotros queremos consultar por el primero, el segundo y el cuarto, eso invalida el uso de ese índice. Lo máximo que hará será utilizar los 2 primeros campos de ese índice y el resto los obviaría. Otro tipo de índice que puede resultar bastante útil es el índice hash. Y el índice hash se suele utilizar para hacer búsquedas exactas. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en Visualizeus para almacenar una representación de las URLs. Visualizeus era un marcador social de fotos, entonces cada vez que alguien guardaba una foto venía de una URL. Pero la URL podría tener pues hasta 5.000, 6.000 caracteres, infinitos caracteres, ¿no? Lo que hacíamos era una transformación de esa URL a un MD5 para convertir esa representación a 32 caracteres. Y a partir de ahí podíamos hacer búsqueda exacta de URLs, ¿no? Esto está muy bien, como digo, para búsqueda exacta, pero nos invalida completamente usar este tipo de índices para otro tipo de búsquedas. No podemos hacer búsquedas por rango ni por subpartes del contenido que reemplaza el hash. En MySQL, hasta la fecha que yo sepa, tan solo el motor memory soporta índices hash de manera nativa. Pero vaya que nosotros podemos crear nuestro propio índice hash, como decía, como hicimos nosotros en Visualize, que simplemente era añadiendo un MD5 de la cadena buscar para encontrar la coincidencia exacta. El penúltimo índice del que vamos a hablar es del índice espacial. MyISAN lo ha soportado de siempre, índices espaciales. InnoDB a partir del 5.6 creo que ya incluye algo de eso. Postgres siempre lo ha tenido, en fin. Al contrario que los índices de tipo árbol, de árbol B, vaya, árbol balanceado, se puede decir que lo que hace es indizar los datos en todas las dimensiones al mismo tiempo. Como resultado, las búsquedas pueden utilizar cualquier combinación de dimensiones de forma muy eficiente. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una base de datos de fotos geoposicionadas, con longitud-latitud. Y ahora, dado un punto, queremos saber
las fotos que se han tomado en 10 kilómetros a la redonda. Esto en MySQL a partir de la 5.0 creo que era, se soportaba a nivel de módulos. En versiones posteriores pues lo ha empezado a soportar nativamente, para eso precisamente, para geoposición. Y por último vamos a hablar de los índices de texto completo, que son ligeramente diferentes. El índice de texto completo o full text es un tipo especial de índice en principio era solo para tablas MySQL y a partir de 5.6 para Inode. Los índices de texto completo o full text nos va a permitir buscar palabras claves en el texto en lugar de comparar trozos. En general podemos decir que los índices full text operan más como un motor de búsqueda que un simple parámetro de coincidencia exacta. Básicamente un índice full text viene a ser algo parecido a un índice B-tree en el que cada nodo tiene una clave compuesta de la cadena en sí, un peso que se le da a la aparición de nuestra consulta en esa cadena y la fila en la que aparece, ¿vale? Este tipo de índice nos va a permitir usar asterisco, patrón asterisco, sin ningún tipo de penalización. Y es importante que tengamos en cuenta que puede operar de dos maneras, de modo lenguaje natural o booleano. En modo booleano una cadena está o no está dentro del conjunto. Y en modo lenguaje natural nos permite un poquito más de versatilidad, ¿vale? Y bueno, con esto ya hemos presentado un poco lo que son todos los tipos de índices más comunes con los que vamos a trabajar. A continuación nos puede ser de bastante utilidad que introduzcamos los distintos tipos de join. Así que vamos a ello. Un join, ¿qué es un join? Un join es un producto cartesiano entre tablas. Y al final puede ser algo tan sencillo como simplemente una intersección entre conjuntos, ¿vale? Tenemos distintos tipos de join para extraer datos de maneras diferentes. Fijándonos en esta gráfica de codeproject.com vamos a pasar a enumerarlo. Tenemos por un lado el inner join y corresponde a la intersección clásica de dos conjuntos. Dada dos conjuntos de datos A y B, si hacemos un join entre A y B, lo que nos va a devolver es los datos que están en A y están en B. Por ejemplo, podemos seleccionar los empleados que están en dos departamentos a la vez. Este es el más simple, el más extendido y el más común. El siguiente tipo de join que vamos a ver es el left join, que es prácticamente igual que el anterior, pero incluye todos los datos del conjunto izquierdo. Podemos utilizarlo para ver todos los empleados del departamento A que además estén en B, pero si no están en B, me devuelves datos vacíos en la fila. El caso del right join es completamente lo contrario, es devuélveme los datos en común entre A y B, pero con todos los datos de la derecha. En el caso del outer join lo que haremos será una unión y podemos hacer combinaciones de estos tipos de join para devolver distintos tipos de conjuntos. Por ejemplo, supongamos que queremos coger todos los datos que están en el conjunto A y que además no están en B. Para eso lo que utilizamos es un left join donde además indicamos que la clave de B es nula, ¿vale? Bueno, y ahora que hemos visto los conceptos básicos de MySQL, vamos a echarle un ojo a lo que es el plan de ejecución. ¿Qué es lo que pasa entre que escribimos una query y se nos devuelven los datos? Pues en ese lapso de tiempo, MySQL lo que va a hacer es elegir un plan de ejecución y posteriormente ejecutarlo y devolverlo. Bueno, el usuario introduce una consulta. Lo primero que hace es comprobar si está en la query de consulta. Si estuviera, nos devuelve los datos directamente y listo. Si no, el siguiente paso por el que va a pasar es el analizador sintáctico. Esto simplemente lo que hace es buscar si hay algún tipo de error en el formato de la consulta. MySQL descompone la consulta en un árbol de análisis sintáctico. El analizador sintáctico utiliza la gramática de MySQL para interpretar y validar la consulta. Por ejemplo, se asegura de que los testigos en la consulta son válidos, que tienen el orden apropiado, que no existan errores, que no falten comillas, que no sobren comillas. Cuando ya ha comprobado esto, el preprocesador de consultas recorre el árbol de análisis sintáctico en busca de semántica adicional que el analizador no puede resolver. Por ejemplo, comprueba que todas las tablas y columnas existen, si resuelven a nombres o alias, etcétera, etcétera. Y por último, este analizador sintáctico analiza también si tenemos privilegios para acceder a los datos. Una vez que ya tenemos el árbol de análisis sintáctico, se lo pasamos al optimizador de consultas. Y aquí es donde aparentemente sucede toda la magia de MySQL.
Sí que es cierto que es la parte más delicada dentro de MySQL, pero no por ello es magia lo que sucede dentro. Como el árbol de análisis sintáctico ya es válido, está preparado para la ejecución, ahora lo que hay que decidir es de qué manera vamos a ejecutar la consulta dentro del motor de almacenamiento, ya que una consulta se puede ejecutar de un montón de maneras diferentes y producir el mismo resultado. Esto dentro del optimizador, digamos, pero a la hora de escribir las queries os daréis cuenta que hay también sintaxis equivalente, que podéis escribir de 10 maneras distintas una query y que devuelva exactamente lo mismo. MySQL utiliza un optimizador basado en el coste. Esto es muy importante que lo recordéis. Esto significa que MySQL, sin llegar a ejecutar la consulta, intenta predecir el coste que va a tener para el sistema ejecutar dicha query. Normalmente, hasta la fecha, la unidad de coste se basa en una sola lectura aleatoria de página de datos de 4 kilobytes. Entonces, si una query nos da un coste de 1000, quiere decir que considera que la ejecución de dicha query conllevaría la lectura de 1000 páginas de datos de 4 kilobytes. Es importante que tengáis en cuenta que la estimación se basa en estadísticas, por lo que no es infalible. Él va a intentar siempre encontrar el mejor plan de ejecución basado en las estadísticas, pero las estadísticas, por un lado, las estadísticas pueden ser no tan exactas como nos gustaría y no dar un reflejo real de cómo se ejecutaría dicha query en producción. Y por otro, aunque las estadísticas fueran fieles, pues al final no dejan de serlo, ¿no? No dejan de ser estadísticas y pueden entrar en juego diversos factores para que el optimizador no seleccione el mejor plan. Algunas de las razones por las que el optimizador puede que no elija el mejor plan de ejecución puede ser, por un lado, lo que decía, que las estadísticas sean erróneas. Por ejemplo, en InnoDB en la tabla no hay un control del número de filas que tiene la tabla, mientras que en MyISAN sí. Entonces son estas pequeñas particularidades, esto es por poner un ejemplo. Pero que al final la estadística, ya sabéis, es la ciencia que dice que si yo me como un pollo y tú ninguno, no hemos comido los dos medio pollo. Entonces es delicado. Por otro lado, la medición del coste no es exactamente equivalente al verdadero coste que va a conllevar la ejecución de la consulta. Por ejemplo, un plan que lee más páginas podría ser menos costoso en algunos casos que otro que lee menos si la lectura que tiene que hacer de página es secuencial o si se encuentra en la caché, etcétera, etcétera. Y todo esto pues no lo tiene en cuenta el planificador. Por otro lado, la idea de MySQL sobre lo que es óptimo no es la misma que tenemos nosotros. O sea, nosotros lo que pretendemos cuando estamos optimizando una query es que se ejecute lo más rápido posible, ¿vale? Mientras que MySQL no lo mira en términos de velocidad, lo mira en términos de, como decía antes, de lecturas de página aleatoria, o sea, de coste, de lo que para él es el coste. Y como voy a repetir que el coste es una lectura aleatoria de página de 4. Además, MySQL no considera otras consultas que puedan estar ejecutándose en ese momento, que pueden afectar drásticamente a los tiempos de ejecución de la query que tengamos. Por otro lado, el optimizador tampoco va a tener en cuenta el costo de operaciones que no están bajo su control, como son ejecución de funciones o procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. Y por último, en las versiones más antiguas de MySQL, el optimizador no puede estimar siempre el coste de todo el plan de ejecución, por ejemplo, de las subqueries. No llega a meterse ahí. En MySQL 5.6 ya sí que considera el coste de las subqueries. Pero bueno, en vuestro caso, como todavía trabajáis con versiones antiguas, pues vamos a considerar que no entra ahí. Bueno, el optimizador, como os podéis hacer la idea, es una pieza de código bastante compleja, ¿vale? Y realizan muchísimas operaciones. Pero entre otras, algunas de las operaciones que sí que puedes realizar es reordenar combinaciones, convertir dos distintos tipos de join, cambiar el orden de join de las tablas, optimizar una subconsulta como pasa en 5.6, o terminar una consulta antes de tiempo, en fin. Bueno, una vez que el optimizador de consultas ha dado con un plan de ejecución que para él es óptimo, se lo pasa al motor de ejecución de consulta y este ya nos va a venir y nos va a devolver los datos, ¿vale? Ahora bien, ¿nosotros cómo podemos consultar el plan de ejecución? Pues muy fácil, a través del comando explain, que pasaremos a explicar a continuación. La herramienta que tenemos a nuestra disposición para saber el plan de ejecución que se va a elegir sobre una consulta es la herramienta explain. La veremos en profundidad en la sesión práctica, pero aquí os voy a introducir un poco, ¿vale? Aquí tenemos una query en la que le he concatenado un explain delante y podemos ver que tenemos
distintos campos, ¿vale? Por un lado, el tipo de select que vamos a hacer. Por otro, la tabla sobre la que operamos, el tipo de escaneo de datos que hacemos. Aquí las claves candidatas que ha considerado. Para esta tabla nada porque es un full scan, pero en esta sí que podemos ver que tenemos la prima. Si hubiera varios tipos de índice aplicables, pues saldrían todos aquí. Y finalmente en key podemos ver la clave que el optimizador de consulta ha decidido que es la más adecuada, ¿vale? A continuación vemos el campo sobre el que se emplea dicho índice y el número de filas escaneadas, ¿vale? En extra, pues información adicional. Normalmente lo que aquí se suele ver es si usa tablas temporales, si usa un filesort o si ha utilizado un index merge en versiones 5, 6 y superiores, etcétera, etcétera. Aquí los campos más importantes son, bueno, obviamente la tabla en la que operamos, pero sobre todo el tipo, las claves candidatas, la clave que usa y el número de filas examinadas. Como podéis ver, cuantas menos filas examinadas haya, la query es presumiblemente más rápida. Trabajando con Explain es como realmente vamos a ver si nos faltan índices o si nuestra consulta es lenta, por qué motivo lo es, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en esta primera tabla podemos ver que hace un escaneo completo para traerse los datos de los empleados. ¿Y esto por qué es? Pues probablemente por este asterisco que tenemos aquí, ¿vale? Aparte de que esta tabla no tiene ningún índice. Vamos a repetir la query, pero en esta ocasión le vamos a pedir solo el ID de empleado. Y en este caso cambia totalmente el plan de ejecución. Como podéis ver, utiliza clave primaria y aunque hace un escaneo completo de la tabla, lo hace utilizando el índice, lo cual va a dar a una diferencia drástica en el tiempo de ejecución. Si ejecutamos con un asterisco, aquí vais a ver que el tiempo se nos va a ir muy por encima de los 0,68 segundos, el doble. Se hace un escaneo de tabla sin usar índice. ¿Y esto por qué es? Pues si recordáis los números que todo ingeniero debería saber, un acceso a disco es más lento que un acceso a memoria. Básicamente es por eso. Entonces tenemos que intentar hacer lo mínimo al disco. Esto lo podemos empeorar si además le añadimos order by run. Probablemente lo que consigamos es el peor plan de ejecución posible de la consulta. Aquí está, using temporary, using filesort. ¿Y esto por qué es? Porque al indicar que queremos que nos ordene aleatoriamente los resultados de la fila, hagamos lo que hagamos, va a estar obligado a coger los datos en una tabla temporal y a irlos moviendo. Bueno, como os decía, esto lo veremos más en detenimiento en el webinar del próximo día, en la tutoría personalizada. Lo que tenemos que tener claro es que la herramienta Explain será una de nuestras herramientas de día a día para ejecutar las consultas. Bueno, luego, por otro lado, me gustaría hablaros de una herramienta tremendamente útil, porque nosotros ahora mismo, en esta base de datos de ejemplo que tenemos, como las queries las estamos lanzando nosotros, pues no podremos hacer un estudio estadístico de las queries más lentas. Pero, en el caso de un servidor que ya esté en producción o que esté ejecutando algún tipo de query, podemos utilizar el log de consultas lentas para capturar dichas queries que pueden estar dando problemas. Si tenemos activado el log de consultas lentas, simplemente habrá que ejecutar un ptquery digest contra dicho slow log. Y esto ya nos va a dar como salida una tabla sumarizada de qué consultas son las más lentas y cuánto tiempo ocupan, ¿vale? Aquí, como podéis ver, está en orden de coste. La primera se ha ejecutado 3000 veces y supone un 27% del tiempo total de ejecución de MySQL. La segunda un 5% con 162 ejecuciones y así hasta llegar al final. ¿Esto qué significa? Pues que si conseguimos optimizar esta query probablemente nos quitemos el 27% de uso de recursos para MySQL. Normalmente para activar el log de consultas lentas tendremos que tenerlo activado en el fichero de configuración de MySQL. Una vez activado podemos ir jugando con él. Lo podemos activar y desactivar cambiando parámetros y tal. Ahora, se nos puede dar el caso de que no tengamos el log de consultas lentas activada y no nos podamos permitir un reinicio del servidor. Para esos casos existe la posibilidad de capturar directamente los paquetes que llegan al servidor MySQL por TCP para posteriormente hacérselo pasar al ptquery digest, ¿vale? Esto lo haremos con el siguiente comando: sudo tcpdump -s indica el tamaño de paquete máximo que vamos a capturar.
El resto son opciones que no dicen mucho. Y aquí "-c" es el número de paquetes que queremos capturar, ¿vale? En función de este número, pues nuestro fichero de captura será más o menos grande. Y por último indicamos el puerto de MySQL y con el comando mayor que lo redirigimos todo a un fichero de texto, ¿vale? Una vez que tengamos capturado este fichero, lo que podemos hacer es pasar el ptquery-digest indicando que es de tipo tcpdump MySQL, y de la misma manera que antes nos sacará un resumen de las consultas más lentas. La diferencia aquí es que si lo ejecutamos a través de tcpdump va a procesar absolutamente todas las queries que lleguen a MySQL, mientras que si lo hacemos con el log de consultas lentas, solo ptquery-digest solo va a procesar las más lentas, valga la redundancia. Esto es así porque en el servidor MySQL, en el MyCNF o utilizando un set global, lo que podemos hacer es indicar a partir de cuánto tiempo queremos que se nos loguee una consulta lenta. Echándole un ojo a las variables slow, podemos verlo, ¿vale? Aquí está, slow launch time. Esto significa que las queries que estén por encima de 2 segundos me las vuelques a este fichero. Mientras que al hacerlo por TCP no tenemos este control, lo cual nos va a dar, pues eso, probablemente nos salga mucha basurilla ahí, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos localizadas las consultas lentas, lo que nos va a interesar ahora es saber por qué van lentas, ¿vale? Y para eso lo que haremos será volver al comando explain y ver qué plan de ejecución está utilizando cada query en cada momento. Para esto nos va a ser muy útil saber de qué índices disponemos. Se nos pueden dar diferentes escenarios. Podemos ver por qué va lento una consulta y añadir un índice solo para ella, o podemos reescribir la consulta. La decisión que tomemos va a depender de múltiples factores. Por ejemplo, si estamos trabajando con bases de datos en producción muy grandes, de manera que crear un índice se nos vuelve una tarea un poco costosa, pues quizás el enfoque que tomemos sea el de reescribir la query. Mientras que si no es este el caso, pues podemos añadir tanto índices como nos vaya haciendo falta. Esto tiene un problema, y es que los índices ocupan espacio y ralentizan las escrituras. Cuanto más índices tengas en una tabla, más lento te van a ir las escrituras porque va a tener que recalcular cada vez que crees un dato nuevo. ¿Cuál es el truco aquí? Pues alcanzar un compromiso. Sí que es cierto que hay veces en que no se puede crear un índice cuando quieras o no se puede reescribir una query porque está hecha con el código de cierta manera. Pero aquí lo ideal es eso, alcanzar un equilibrio. Lo importante para mí es conocer qué índices existen en tu tabla y a la hora de escribir la query intentar aprovecharlos al máximo. Si llega el caso en el que no se puede usar ningún índice ni se puede escribir la consulta de ninguna manera, pues en ese caso tendremos que generar un índice. Habrá casos como las ordenaciones en los que no nos quedará otra que, si queremos mantener esa ordenación, que crear un índice bien creado, ¿vale? Yo hasta la fecha, como decía, para optimizar una query podemos añadir índices. Podemos volver a reescribir la query o podemos hacer cambios de la estructura de tanto de la base de datos como del código. El caso es saber cuándo es mejor aplicar cada situación. Y ahora es cuando entramos en faena realmente. Es cuando vamos a ver los distintos trucos y técnicas que hay para optimizar consultas. Esto sí que me gustaría que lo viéramos más sobre la práctica del día de la charla online. Pero básicamente lo que vamos a ver es la técnica de aislar una columna que se llama, que es no realizar operaciones aritméticas ni transformaciones sobre campos de la base de datos. Por ejemplo, si hiciéramos una selección de empleado donde el ID más 5 sea igual a 10, ahí estamos haciendo que el campo que consultamos haya que sumarle un 5 y esto invalida cualquier uso de índice. Este es un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero cuando trabajamos con fecha a veces es común que restemos directamente al campo en lugar de intentar pasarlo todo al lado derecho de la comparación.
Por otro lado, también podemos crear índices más selectivos que nos van a ayudar a la hora de hacer joins más pequeños. Un índice es de cobertura cuando contiene campos por los que no vamos a filtrar. Contiene campos simplemente para agilizar el acceso a esos datos, para evitar que MySQL tenga que ir al disco o al buffer de InnoDB o donde sea a recoger los datos para mostrarlos. Veremos también el próximo día bajo qué condiciones podemos usar un índice que se usa para filtrar para ordenar. Y también muy importante, cuándo conviene y cuándo no conviene usar subqueries. Así como cuándo compensa que hacer un full scan de tabla antes que un full scan de un índice. También veremos cuándo conviene usar un OR contra un union o cuándo nos conviene hacer dos queries en lugar de hacer uno. Y a continuación lo que veremos será optimizaciones de las que yo considero estructurales. Son ya cambios en la estructura de base de datos. Esto normalmente se suele dar cuando el volumen de datos y de accesos que tenemos es muy grande. El modelo entidad-relación, como buen modelo que es teórico. Y sería muy bonito que yo pudiera hacer un join entre dos tablas con 60 millones de tuplas cada una y eso fuera como un tiro y me devolviera los datos que yo quiero. Pero sobre la práctica esto luego no pasa. Lo que pasa es que hay que empezar a aplicar otro tipo de trucos para que el modelo entidad-relación siga siendo usable. ¿Qué tipo de trucos son? Pues particionar tablas, desnormalizar las relaciones. Por ejemplo, cuando utilizamos un shard, que es algo que queda bastante lejos para la mayoría de proyectos, pero el momento que empiezas a usar una estructura de sharding para MySQL, las consultas no pueden utilizar joins, ya que cada conjunto de los datos va a estar en un shard, puede estar en un shard diferente. Entonces ahí empieza ya un poco la desnormalización, empezamos a romper el modelo entidad-relación para adaptarlo a nuestras necesidades. Luego hay otros trucos estructurales como son utilizar tablas caché o tablas resumen intermedias que las actualizamos a través de un cron o usar tablas de contadores para evitar que tengamos que realizar un conto asterisco cada vez. Y luego también vamos a introducir el uso de Sphinx o Elasticsearch, Solar, en fin, son herramientas que se suelen colocar delante de MySQL y te dan un acceso muy rápido a los datos, prescindiendo del modelo entidad-relación. Bueno, y esto es todo. Espero que veáis este vídeo con tiempo para digerirlo antes de la sesión práctica. Y ya el próximo día nos pondremos manos a la obra a ejecutar consultas y a ver sus particularidades. También pondremos en práctica todos los truquillos de optimización. Nos vemos en la sesión práctica. Saludos para todos. Echarle un ojo y preparar las preguntas para este día. Cualquier cosilla, pues ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición.